¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Vamos a empezar con ese tema número 12, que es para la preconfirmación el tema de religiones. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de este tema? Discernir sobre las religiones más representativas del mundo y descubrir la verdad que contiene el cristianismo por encima del resto. Hay un montón de religiones, ¿correcto? El término ahora se utiliza para identificar cierto número de personas con ciertas creencias, pero en realidad la palabra religión vamos a ver qué significa buscar a Dios, ¿no? Es decir, es el ser humano que tiene esta necesidad de religare, de religión, ¿ya? Entonces, pero bueno, ahora utilizamos el término eh, para identificar o señalar determinado grupo de personas. El problema cuál es que mezclamos todo, ¿no? Mezclamos todo y al fin y al cabo se hace todo un sancochado y es por eso es que la gente acude a cualquier credo religioso sin interesarle o en tal caso sin buscar la verdad, ¿no? Porque no todo es lo mismo. Si todo fuera lo mismo habría una sola. Muy bien, entonces voy a bajar en este documento eh, bueno, fíjense, aquí está nuestra carátula del tema, que son los símbolos religiosos. Ahí podemos ver, por ejemplo, la media luna con la estrella pertenece al Islam. Esta de aquí del yin y el yang, que es una circunferencia, es propio de los hinduistas, de los Krishna, de todas las religiones que creen en energía, ¿no? Bueno, la cruz ya saben que es del cristianismo, también se puede utilizar el pez, son símbolos religiosos de los cristianos. La estrella que vemos ahí es de los judíos. Y bueno, el resto de religiones, de símbolos que la verdad yo no los conozco, no me interesan tanto porque no son muy representativas en cuestiones de cantidad. Y la mayoría son gente o son credos religiosos que han nacido de herejías de sus propias religiones, ¿no? Así que vamos a ver eso. Bueno, ya saben, acá está la oración inicial, el tema de la dinámica. Y acá hay un video que estoy colocándolo. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice, ¿sí? ¿El hombre es un ser religioso por naturaleza? En cualquier lugar del mundo se encuentran edificios y calles con nombres de personajes o acontecimientos religiosos, obras de arte o fiestas de temática religiosa, y es que la religión está presente en el día a día de la historia del ser humano. Aparentemente, y más en los últimos siglos, parece que tener una religión es parecido a ser de un equipo de fútbol o de otro, de un partido político o de otro. Parece que la religión es algo externo al ser humano, algo que se tiene pero que se puede dejar de tener o cambiar en algún momento de la vida, o algo que se añade a tu vida en un determinado momento por la educación recibida o por la crianza. Incluso podemos pensar que quienes dicen no creer en Dios son personas que viven al margen de la religión. Pero en realidad, la religión no es algo externo al ser humano, sino que las personas somos seres religiosos por naturaleza, capaces de relacionarnos con lo trascendente, con lo que nos lleva más allá de nosotros mismos. Cuando el ser humano empieza a desarrollar las facultades que lo distinguen del resto de animales, experimenta a su vez la necesidad de comprender el mundo que le rodea y dar respuesta a los misterios que se encuentran. El ser humano, con el deseo de encontrar respuesta a los problemas que se le plantean, desarrolla su capacidad de pensar e imaginar y comienza a crear historias, leyendas, mitos para explicar el mundo, los misterios de la creación y la muerte o los fenómenos naturales. Los seres humanos nos hacemos preguntas y la religión aparece junto con la existencia del ser humano para dar respuesta a preguntas fundamentales, como quién soy, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay después de la muerte o por qué existe el mal. Preguntas que buscan dar respuesta al sentido de la vida y a la búsqueda de la felicidad. Dependiendo de las respuestas que la persona dé a esas preguntas fundamentales, su vida y sus acciones quedan determinadas. La creencia en una fuerza superior que explica el mundo y da un sentido a la existencia se encuentra ya en el inicio del ser humano, que ha adoptado los múltiples rostros de las distintas religiones.
La fe ha dado origen al nacimiento de algunas de las más hermosas creaciones artísticas, literarias y filosóficas de la humanidad. En la actualidad, la fe en algún Dios, sea cual sea, sigue siendo un pilar esencial en la vida de la mayoría de los habitantes del planeta. No todas las personas creen en un Dios sobrenatural que trasciende lo material, pero todas las personas creen en algo. Incluso los ateos creen que Dios no existe. En nuestros días ha aumentado considerablemente el número de personas que se definen como ateos, es decir, que rechazan abiertamente la existencia de algún ser superior y cuestionan las religiones organizadas. A menudo consideran la fe como un estado primitivo que obstaculiza el completo desarrollo del hombre. Para ellos, la espiritualidad no es una consecuencia de la existencia de Dios, sino que se basa en los valores éticos y morales elaborados por la humanidad. Junto con el ateísmo, la otra gran tendencia en alza en la actualidad es el agnosticismo, que pone en duda la existencia de Dios. Sus partidarios sostienen que el hombre solo puede admitir la realidad percibida a través de los sentidos y del conocimiento científico. Por este motivo, no están seguros de poder creer en un Dios o en un ser superior, porque la divinidad escapa al conocimiento humano y no puede demostrarse científicamente. Si bien cuestionan los principios de la fe, la mayoría de las personas que se declaran agnósticas reconocen la necesidad de un código de valores que regule las relaciones entre las personas. Como hemos dicho, el ser humano es un ser religioso por naturaleza, pero en ocasiones la idea o el concepto de Dios se distorsiona. Si el ser humano no encuentra una religión o un Dios que le llame la atención, se crea su propio Dios a su medida. La política, el deporte, la fama o el dinero han pasado a ser las nuevas religiones de esta época. Los futbolistas, influencers, actores o cantantes se han convertido en los nuevos dioses. Porque, como decía Dostoyevsky, el hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo. No hay ateos sin idolatras. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like, comparte. Muy bien, interesantísimo este video, creo que resume muchas cosas, ¿no? Pero bueno, primero voy a dar el texto de la bienvenida y vamos a hacer un comentario también acerca de este video. Queridos amigos, hoy luego de haber llegado a la conclusión de la existencia de Dios por medio de la razón y explicaciones científicas y metafísicas, comprobaremos que el hombre es un ser religioso por naturaleza, es decir, tenemos un sello de fábrica que nos impulsa a buscar a Dios, y esa búsqueda de Dios es lo que conocemos como religión. La palabra religión se ha convertido en un arma de batalla de los no creyentes contra lo que creemos. Hoy descubriremos por qué. Empecemos nuestro encuentro con mucho ánimo y convencidos que nuestra fe nos otorga esa fortaleza espiritual que necesitamos para avanzar en la vida. Abrimos esta sesión con nuestra oración inicial. Bueno, yo creo que esta bienvenida también es parte de lo que informa el video, ¿no? El ser humano es un ser religioso, es la respuesta al video. Es un ser humano es un ser religioso por naturaleza. La respuesta es sí, definitivamente, ¿no? Y aquí he colocado, por ejemplo, en la bienvenida que tenemos un sello de fábrica. Yo no recuerdo a quién le escuché esto, pero yo recuerdo que debe haber sido algún profesor, ¿no? De religión o de repente a mis maestros. Tenemos un sello de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Es por eso que no podemos dejar de buscar a Dios, ¿no? Aquellas personas que dicen que han dejado de creer o que ya no buscan a Dios, bueno, son creaciones un tanto fallidas. Sí, un poco de fallas ha venido ese producto, ¿no? Haciendo un poquito de broma. Bueno, el ser humano siempre ha buscado a Dios. Entonces, el tema anterior, recuerden que ha sido la existencia de Dios, y ahora vamos a ver un poquito el complemento de este tema sobre la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a observar. Aquí estoy colocando el enlace en YouTube de este video que está en esta diapositiva, ya no se vayan a olvidar. Bueno, precisamente en el encuentro anterior habíamos analizado un video donde el docente comete una serie de errores
de manera seguida. Luego pudimos descubrir que su ateísmo no tenía una base razonable o científica, sino una mala experiencia en la que perdió todo lo que amaba y por esta razón pierde la fe en Dios y se encarga de hacer que sus alumnos dejen de creer en Dios porque es malo, ¿no? Sin embargo, también pudimos descubrir que la principal teoría en la que se generaba el universo era propuesta por un sacerdote belga, un sacerdote católico. También pudimos comprobar que varios científicos son creyentes y que incluso han refutado las posiciones de aquellos científicos que niegan a Dios en base a supuestos y con afirmaciones que incurren en errores lógicos. Finalmente pudimos aprender sobre la presencia del mal en el mundo que Jesucristo explica con la parábola del trigo y la cizaña y sobre la moral que proviene por la autoridad de Dios sobre el hombre. Entonces, en este encuentro anterior dice en nuestras láminas, nuestras diapositivas, Dios existe y se puede llegar a su existencia desde varios campos de la ciencia. Hay científicos creyentes. El problema de los ateos es que creen que todo se tiene que medir para que sea cierto. ¿Se puede medir el amor? Yo creo que está preparado, queridos catequistas, el tema muy claro. No puede haber dudas. Aquella persona que niega esta evidencia y estas conclusiones tan lógicas, bueno, pues ya no se puede hacer más, ¿no? No se puede hacer más. Corre por ahí un meme que dice que una vaca nunca va a disfrutar la melodía de un piano. ¿No? Lo mismo pasa con los ateos. O sea, para ellos esto va a ser la melodía de un piano que va a sonar, pero ellos ni se van a inmutar. Bueno, entonces ya vimos que Dios existe. No podemos ser productos del azar, no podemos ser productos de la casualidad, no podemos ser productos de una explosión que en algún momento, como si tuviera mente esa explosión, se ordenó de manera que casualmente haya habido vida. Creo que yo lo dije en el video anterior, ¿no? Qué casualidad que empecé así el video. Bueno, esta vez es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver no la cara de la misma moneda, la otra cara de la misma moneda, sino que vamos a ver en tal caso el complemento de esta moneda. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hemos visto la existencia de Dios tal como les decía, ahora vamos a ver el tema religioso, es decir, ya sabemos que Dios existe y ahora vamos a ver por qué Dios o por qué el hombre se interesa tanto en Dios. ¿No? Incluso los ateos también se interesan mucho en Dios. Ellos se esfuerzan en probar que no existe. ¿No? Si yo fuera ateo, no haría nada, ¿no? No haría nada. Bueno, pero porque no puedo ir perdiendo tiempo en hablar de algo que no es real, ¿no? Pero fíjense la cantidad de tiempo que invierten los ateos en demostrar algo que inclusive ellos nos pueden mostrar, ¿no? Todo es en base a teorías. Todo es en base a teorías. La teoría de la gravitación, como le hemos escuchado a Hopkins, ¿no? Que el mundo funciona o se ha creado por gravedad. Y bueno, ya le contestó el padre Carreira, que en paz descanse, ¿no? La gravedad es producto porque hay materia y la materia tiene que haber sido generada, ¿no? Bueno, o sea, hay gravedad porque hay materia, ¿no? Y obviamente se tiene que generar de algo. Alguien tiene con intelecto que haber creado todo esto. Muy bien, entonces esto ya corresponde a nuestra diapositiva 5 y lo primero que vamos a hacer es preguntarle a los chicos qué es religión, qué conocemos de la religión, ¿crees que es importante la religión? Yo creo que son preguntas muy importantes porque los chicos de ahora no sé, pero parece que se les ha cancelado, atrofiado ese sentido natural de buscar a Dios, de preguntarse por quién soy, por qué estoy aquí, a dónde voy. ¿Es la muerte el final? Es decir, nuestro razonamiento filosófico
no sé si ha caducado, ha llegado a su fin, ha sido tapiado, ¿no? Tapiado, pero bueno, estas preguntas como por ejemplo ¿qué es religión? La tienen que contestar los chicos, ¿no? Yo me imagino que la mayoría va a decir que es, eh, va a ir orientado a decir que es un sistema de creencias, ¿no? Nunca los chicos van a decir que es la búsqueda de Dios, ¿no? Salvo que me hayan escuchado en algún tema hablar, ¿no? Pero la mayoría de gente va a responder que es un sistema o va a responder, como les digo, orientado a que es un sistema de religión, es un sistema de credos religiosos o un sistema organizado de fe, algo así, ¿no? Bueno, ¿qué conocemos de la religión? Ellos van a tener que decir qué conocen de la religión. De repente, bueno, mi abuelita, mi mamá me lleva a misa, qué sé yo, como le he escuchado a muchos, pero en tal caso, ¿qué conocen acerca de qué es la religión? Es decir, tienen que contestar qué es religión y qué conocen de ella, ¿no? Más o menos un poquito para despertarles la curiosidad. Y finalmente, ¿crees que es importante la religión? Bueno, yo creo que ellos van a decir que no, pero nosotros como catequistas tenemos que decirles que sí es importante. ¿Por qué? Porque da respuesta a nuestros cuestionamientos existenciales, como yo les decía al principio. ¿Qué hago aquí en este mundo, en esta época, en esta era, justo ahora? ¿Por qué tengo esos padres? ¿Por qué no tengo otros? ¿Por qué nací en este país justo en esta época? Es decir, no hay nada por coincidencia. Y yo creo que desde el lado de la fe todos tenemos una misión que cumplir aquí en este planeta, ¿no? En este mundo. Entonces, ¿cree que es importante la religión? Al final, nosotros como catequistas le vamos a tener que decir que sí es importante la religión porque nos va a dar respuestas, como les decía, a muchos cuestionamientos existenciales. Además, que cura enfermedades como la depresión, la soledad, la angustia, el estrés. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente trascendente a la cual recurrir en estos casos. Aquella persona que no ha desarrollado esa actividad trascendente a través de la oración va a quedar totalmente frustrada porque es como si a un elefante le cortaran la trompa y el animal ya no va a funcionar. De la misma manera, la oración es como la trompa del elefante que le permite poder vivir, ¿no? Nosotros también necesitamos esta relación con Dios para poder tomar un contacto con Dios y en tal caso saber que alguien nos escucha mucho más allá de esta realidad temporal y material, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestra diapositiva. Luego que los chicos han contestado, vamos a nuestra diapositiva 7 para preguntarnos qué es la palabra religión. Bueno, aquí por ejemplo en la diapositiva dice que religión proviene del latín religio, religionis, ¿no? Formada por el prefijo re, que significa volver a o que denota intensidad, y el verbo ligare o religio o religionis, ¿no? Que significa ligar, amarrar, unir. Por lo tanto, religión significa reunirse o volver a unirse con Dios. Por eso es que es esa búsqueda, ¿no? Necesitamos religarnos, es decir, reunirnos, reatarnos, ¿no? Volver a unirnos con Dios. Ahí les he colocado simplemente unas láminas, unas imágenes para compartir con los chicos, pero la idea central es que ellos sepan que religión es una palabra proveniente del latín, ¿no? Del verbo ligare, es un verbo que significa unir. El hombre necesita volver a unirse con Dios. Eso es el motivo por la cual existen religiones desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. La gente necesita buscar más allá de esta temporalidad del universo y del tiempo. Muy bien, aquí en este texto es simplemente para que ustedes lo puedan
analizar un poquito y puedan tener respuestas a esto. Como por ejemplo, hay gente que no acepta el concepto, la etimología, es decir, de dónde procede la palabra o de dónde proviene. No aceptan que signifique volver a unirse, volver a reunirse, atar, volver a. No, son distintas distintos sustentos, distintos argumentos que se dan a de dónde proviene la palabra religión. Fuese lo que fuese, nosotros ya sabemos que la palabra religión significa buscar a Dios. Se proceda de donde proceda, eso no nos importa porque esa es la raíz. Lo que a nosotros nos importa es saber el concepto de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la oración. La oración significa que yo tengo un texto o que voy a comunicarme con Dios. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra oración? Bueno, no es trascendente. Es importante, puede ser que sí, como por ejemplo orar, ¿no? Oral, la raíz ora, ¿no? Pero de la misma forma, religión, religio, no me importa mucho detenerme en este punto. Sí me importa saber de dónde proviene, pero no le voy a dar mucha importancia. Sin embargo, algo que tengo que acotar es que esta palabra religión es algo que le pertenece al ser humano y que por lo tanto va a buscar a Dios. La religión no proviene de Dios, así que estas personas que dicen que Dios no es religión, es una redundancia, porque Dios no tiene que buscarse a él mismo. Ya no existe esa frase o esa afirmación de Dios no es religión. Es incongruente, incoherente totalmente. Fíjense que así de la misma manera como el hombre busca a Dios, a su creador, esta película de Superman donde está el fallecido Christopher Reeve, que hace precisamente de Superman, en la parte de la película de 1978, se va al Polo Norte porque él siente que tiene que irse al Polo Norte para encontrar respuestas, ¿no? Y bueno, la National Geographic nos brinda una mejor idea de lo que es religión, pese a su discreto ateísmo, ¿no? Porque ellos no son muy creyentes, atacan mucho la fe. Dice, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Ahí está contundente, creo que es la respuesta para lo que yo les quería decir. Y finalmente, todas las culturas han evidenciado esta necesidad del ser humano, sea solo o sea en conjunto, para abocarse a la búsqueda de Dios. Por ejemplo, si nosotros revisamos acá en el Perú, la cultura Paracas, Nazca, Chimutia, Guanaco, Chavín, todas estas culturas tienen religión. De una u otra forma, inclusive al final ya los incas han tenido esa necesidad de trascender y por eso es que le proferían ciertos poderes a estos entes que brindaban, como por ejemplo el sol brinda calor, la luna que brindaba luz en la oscuridad, el viento de repente, y bueno, al Inca, ¿no? Que se le otorgaba cierta divinidad porque era quien comandaba todo el Tahuantinsuyo. De la misma manera, los egipcios, romanos, griegos, hebreos, babilónicos y en México, por ejemplo, aztecas y mayas, ¿no? Y los mexicanos también, de donde procede la palabra México. Entonces vamos otra vez a referirnos que el hombre, ¿no? El hombre busca a Dios y todas las culturas han mostrado esta necesidad de acercarse a Dios, ¿no? Ahora vamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a respondernos si todo es lo mismo. ¿Todo es lo mismo? Bueno, inmediatamente tendríamos que decir que no. Porque si todo fuera lo mismo, entonces necesitaríamos solamente una religión. No, pero las personas que no buscan la verdad terminan creyendo en cualquier cosa, ¿no?
Bueno, aquí por ejemplo en el texto voy a poder, he respondido el problema al que nos enfrentamos los creyentes es que en la lucha contra los ateos y agnósticos mezclan todo y creen que todo es lo mismo. No se dan tiempo para investigar o profundizar sobre la doctrina de cada creencia. Creen que porque las culturas se hicieron una idea de Dios, entonces todo es parte de mitología o de alguna leyenda y que por lo tanto todo es parte de la imaginación del hombre y por lo tanto todo es falso, ¿no? Es lo que veíamos en este profesor en el tema anterior, que cree que todo ha partido de la imaginación de los padres, le decía a los alumnos, ¿no? Bueno, no es así, porque si uno profundiza mucho en este campo de investigación, entonces va a darse cuenta y va a descubrir un montón de cosas, ¿no? Otros han creado una mentira en internet afirmando que Jesucristo es otro plagio de dioses paganos, que todos nacieron el 25 de diciembre. Al respecto, el apologista cubano Frank Morera desmiente esa calumnia. E inmediatamente acá hay una imagen, por ejemplo, que muestra a Jesús al lado de Horus, al lado bueno, no sé cómo voy a agrandar esta imagen para ver un poquito. De Krishna, ¿no? Ahí está Hermes, ahí está Buda, Dionisio, Zaratustra, Mitra, o sea, nos dan a entender que todo es parte de una misma, de un mismo cuento, se podría decir así, y eso no es real, ¿no? Ahora también, bueno, me había olvidado de leer, dice, otros afirman que el hombre es un ser con miedo, que se crea entes divinos para sentirse protegido, lo que carece de sentido porque entonces los cristianos no se hubieran entregado a las fauces de los leones sin reclamo alguno. No es miedo. Como les vuelvo a repetir, es una búsqueda de la trascendencia, de respuestas al más allá. Si yo tuviera miedo, pues bueno, me encierro en mi casa y no salgo nunca para nada, ¿no? Es el caso del miedo. No, nosotros no tenemos, nosotros no buscamos a Dios por un tema de miedo, no. Queremos respuestas frente a la muerte, queremos respuesta frente al mal en el mundo, frente a la inclinación del hombre por el mal. ¿Por qué es un ser malvado? ¿Por qué no se inclina al bien? Esas respuestas es las que nos impulsa y nos hace seres religiosos, ¿no? Entonces, bueno, acá por ejemplo, este grupo que se llama Seiget ha hecho un documental en internet que creo que se llama La Gran Mentira, en donde hacen una crítica injusta a la Biblia y mezclan todas las religiones y hacen parecer como que el cristianismo es algo inventado, ¿no? No tratan realmente la verdad, sino que mezclan todo con el fin de concluir que todo se trata de una falsedad propio de una gran mentira, como es que titula este video. Entonces, fíjense, por ejemplo, solamente voy a leer Horus, ¿no? Según su mitología, no nació un 25 de diciembre. De acuerdo con el calendario del antiguo Egipto, Horus habría nacido en verano. Hay que también separar lo que nosotros conocemos como mitología, es decir, leyendas, cuentos, ¿no? Mitología griega, romana, que son parte de los escritos y de lo que la gente creía. Tenemos que separarlos con la persona de Jesucristo, de la cual, como hemos dicho un montón de veces, han escrito historiadores que no son cristianos, como por ejemplo Tácito, Tertuliano, Claudio Josefo, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo Corán, ¿no? Entonces, son fuentes que testifican, certifican, avalan la existencia presencial física de Jesucristo, que manifestó ser Dios e hizo prueba de ello, ¿no? Resucitando al tercer día. Y lo que pertenece a la mitología, lo que yo creo que son dioses, ¿no? En el caso de Horus, de Set, de Isis, que son dioses egipcios,
pues bueno, no hay prueba de la existencia, simplemente son imágenes o deidades que han estado presentes en esta cultura, pero no ha ido más allá de, ¿no? Ese es el tema nosotros que tenemos que tener en claro. Bueno, además Jesucristo tampoco nació el 25 de diciembre. Se piensa que se ha nacido el 25 de diciembre y por una cuestión teológica en donde ocurre este solsticio, ¿no? de invierno con el verano, es que se reemplaza la deidad del sol con la persona de Jesucristo. Pero es que eso no se hizo adrede. Los antiguos cristianos celebraban sin tener conocimiento científico de estas cosas sobrenaturales. Simplemente ellos celebraban el 25 de diciembre porque ya era una costumbre antigua. La iglesia lo único que va a hacer es simplemente establecer esa fecha como es el día un poco más largo, simplemente ratificó esa fecha. No que ocurre el nacimiento de Cristo, sino que en esa fecha se va a celebrar el nacimiento de Cristo. Recuerden, nosotros los cristianos no celebramos bíblicamente fechas como las conocemos, sino celebramos en las fechas los acontecimientos que proceden de la parte del Nuevo Testamento, de la parte bíblica de lo que es el Evangelio, la buena nueva, ¿no? Entonces creo que ya está claro. Finalmente, ¿todas las religiones son iguales? No. Repito, si todas las religiones fueran iguales, no necesitaríamos que hayan muchas. Basta con saber que una contiene la verdad para poder pertenecer a ella. Y lo único que tenemos que hacer es estudiar para poder decidirnos y poder aceptar la religión verdadera. Bueno, acá en la diapositiva 9 vamos a simplemente a tratar las religiones más importantes y más representativas del mundo, como son el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Son 5 religiones más representativas por la cantidad de fieles que tienen. Pero vamos a meternos muy brevemente a cada una de estas religiones para encontrar sus fallas y sus defectos, ¿sí? Muy bien, vámonos entonces con el judaísmo. El judaísmo es la más antigua de las religiones monoteístas del mundo y como las demás es abrámica. Es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo parten del padre Abraham. Desde ahí parte el monoteísmo porque con Abraham se inicia el monoteísmo por la aparición precisamente de Dios con Abraham, ¿no? Que se comunicaba con él. Dice, en esta religión es muy importante la familia y gran parte de la fe judía se basa en las enseñanzas recibidas en el hogar. Claro, la transcripción o el tener un libro era muy caro en esa época por los dispositivos que almacenaban los datos, ¿no? No había mucho papel o era carísimo, entonces todo se transmitía oralmente de padres a hijos. Bueno, en el cristianismo vamos a adentrarnos un poquito, en tal caso catequistas lean el texto que está ahí, ¿no? El cristianismo significa, ojo, el cristianismo significa sí seguir a Cristo, pero el cristianismo lo ha enseñado, lo ha transmitido la Iglesia Católica, ¿correcto? Muy bien, en el islamismo también, bueno, su principal profeta fue Mahoma y es una religión que se desarrolla en el Medio Oriente. En el hinduismo hay muchos dioses, cada uno crea en base a lo que piensa, lo que siente una deidad. Eso lo ha demostrado en algunos programas sobre la existencia de Dios, la historia de Dios. Hay un programa que ustedes pueden ver y este artista, que el protagonista, el narrador de estos viajes, ¿no? Que se va a diferentes partes del mundo a descubrir qué es esto de Dios, este fenómeno mundial de Dios, pues bueno, va descubriendo que en el hinduismo cada uno puede crearse a su imaginación una deidad, una figura de lo que podría
¿no? Ser Dios o algún Dios. En el caso del budismo, que es una rama del hinduismo, aunque claro, no puede considerarse como religión porque los budistas no buscan a Dios, simplemente es una terapia, es una estructura de conocimientos para terapia, ¿no? Para poder encontrar la paz interior y llegar a lo que ellos le llaman la iluminación, ¿no? Muy bien. ¿Por qué se considera el budismo ahora como una religión? Porque como he colocado en la nota, Buda, bueno, no creía en Dios, ¿no? Pero una secta, los Mayana, después de 500 años de Buda, le han considerado como un Dios, ¿no? Pero bueno, no debería considerarse como religión porque ya sabemos cómo es que se desarrolla esta religión. Vámonos con nuestra siguiente diapositiva, la número 10. ¿Por qué el cristianismo tiene la verdad? Bueno, fíjense, aquí he puesto muy brevemente, como les había señalado, que cada religión tiene un punto en donde no hay o la respuesta no es convincente, ¿no? Por ejemplo, el budismo, como yo les había dicho, queda descartado totalmente. ¿Por qué? Porque por historia sabemos que Buda no creía en Dios y porque el budismo no se puede considerar una religión, sino una técnica de meditación que busca encontrar esa paz interior, ¿no? En el hinduismo también descartado. ¿Por qué? Porque como les había dicho, hay tantas deidades como personas fieles al hinduismo o creyentes en el hinduismo, ¿no? También basa su fe en energías, como en el caso del budismo, y de estas creencias las ha tomado una nueva religión que se llama la New Age, o en inglés, o la nueva era en español, ¿no? Para crearse ellos una religión en donde no existe Dios, o sí existe, pero no nos importa que se quede por allá, y trabajan mucho el tema de las energías, ¿no? Energía, porque ya la gente no dice Dios te bendiga, no, sino te mando energías, dicen las personas, ¿no? Te mando energías buenas vibras, te dicen, ¿no? Buenas vibras, como si nosotros fuéramos aparatos resonantes, ¿no? Que tuviésemos que alimentarnos de energías positivas. No, simplemente deséame la bendición de Dios y punto. Bueno, en el hinduismo tampoco entonces se puede encontrar la verdad porque cada persona no tienen una doctrina definida y no se ha hecho estudio tampoco de ninguna, ¿no? El caso del islamismo también queda descartado porque, fíjense, ahí estoy colocando un texto histórico, nace de una herejía cristiana, ¿no? En el caso de Damasceno, uno de los principales exponentes de la patrística griega, en uno de sus principales tratados titulados La fuente del conocimiento, en su segundo libro de ese tratado, bajo el nombre de Sobre las herejías, desarrolla sus críticas al Islam denominando esta religión como las herejías de los ismaelitas. Bueno, a los árabes se les dice que se originaron de Ismael, es decir, del primer hijo de Abraham con la esclava. ¿Se acuerdan? El segundo hijo es Isaac, de donde provienen los judíos, y los árabes todos los árabes de Ismael, ¿no? Entonces, el islamismo ha recibido muchas críticas en cuanto a su origen. Se cree que es de parte de una herejía cristiana, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que hay inclusive padres de la iglesia que han escrito criticando el origen del islamismo. Fíjense que además se le aparece el ángel supuestamente a Mahoma para revelarle las suras, ¿no? Que ahora sabemos que existen, para revelarle el Corán. Sin embargo, la Biblia dice que si algún ángel del cielo se te apareciese para entregarte otro evangelio que no ha sido enseñado por los apóstoles, sea anatema. Cuidado con eso, ¿no? La misma Biblia advierte que Lucifer se viste como ángel de luz y entrega otro evangelio.
A esto los apóstoles le dicen que son gente maldita, ¿no? Es decir, anatema. Muy bien. Fíjense además también lo que he colocado en la nota, ¿no? Ellos sostienen que hay varios dioses, pero solamente Alá es el único que merece ser adorado. Entonces ya ahí encontramos ahí la primera contradicción, porque si es una religión monoteísta que cree que Dios es uno solo, sin embargo sus imanes o sus profesores o sus maestros enseñan que sí, pueden existir varios dioses, pero solamente Alá es único merecedor para ser adorado, ¿no? Una contradicción muy curiosa. Dice también en el Corán, si estás en duda, fíjense lo que dice el mismo Corán, el libro sagrado de los islámicos, ¿no? Y si estás en duda de lo que te hemos hecho descender, pregunta a los que leían el libro antiguo, es decir, la Biblia, antes de ti. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los escépticos. La Sura 10:94. El mismo Corán te dice que cuando hay dudas de fe te acerques a la Biblia. Esto le ocurrió a Mario Joseph, que es un islámico convertido al cristianismo, y acá en las mismas láminas, en la diapositiva 7, también hemos visto el caso de Nabil Qureshi, ¿no? Que también ha dejado el islamismo, porque fíjense lo que dice ahí: dejé el islamismo porque estudié la vida de Mahoma, acepté el evangelio porque estudié la vida de Jesucristo. Bueno, ahí he puesto la foto de Mario Joseph y dice: encontré a Jesucristo en el Corán. Hay un video en internet que precisamente tiene esta imagen de arriba donde está la foto de Mario Joseph, en donde en España le hacen una entrevista y le dicen: ¿cómo es que usted, siendo del Islam, se hizo cristiano? Y él explica su testimonio en este video, ¿no? Y bueno, también tenemos el libro de un amigo mío, yo lo conozco, es Dante Urbina, un apologista católico, además de una persona muy inteligentísima, que ha escrito un libro que se llama ¿Cuál es la verdadera o cuál es la religión verdadera? ¿No? Es peruano, así que pueden encontrar su libro porque lo explica de manera muy fácil de entender. Bueno, para las personas que estamos en este ambiente es muy fácil de entenderlo, pero yo sé que cualquier persona que pueda abrir su libro lo va a entender porque lo explica de una manera muy didáctica. Además que tiene canales, muchas cuentas en internet en donde le pueden seguir, ¿no? Entonces ya saben. Y finalmente el judaísmo, ¿no? En el judaísmo les voy a leer solamente una partecita de lo que he puesto aquí. Dicen: existen testimonios de muchas personas judías que no han leído el libro de Isaías completo, como que tampoco dejan leer los evangelios. Incluso está prohibido la venta de la Biblia. Es el caso que redacta en su autobiografía Eugenio Pío Soli, quien fue el gran rabino de Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Estando de paseo, encontró el Evangelio de Mateo. Cuando terminó de leerlo, díjose: Señor mío y Dios mío. Y luego de la liberación de Roma se convirtió al catolicismo y adoptó el nombre de bautismo de Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Fue perseguido durante mucho tiempo por los propios judíos que no aceptaban que el gran rabino de Roma se convirtiera. Si un judío leyese con mucha objetividad el libro de Isaías y se diera cuenta que en Jesucristo recaen todas las profecías, no existiría ya el judaísmo, porque ya sabemos que el Mesías ya vino, ¿no? Ya se manifestó el Hijo de Dios. Nació en Belén. Belén era una ciudad profetizada. Nació de una virgen. La virgen fue profetizada también en el libro de Isaías, ¿no? ¿Qué más? Murió a manos de sus propios compatriotas, ¿no? Resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. Todo eso se ha cumplido en la persona de Jesucristo, pero como narra el Evangelio de Mateo, los judíos de esa época, los mismos sacerdotes fariseos, inventaron esa historia
de que Jesucristo no había resucitado, sino que sus propios seguidores se habían llevado el cuerpo y habían inventado eso de que Jesús había resucitado. Si no hubiera sido por eso, si hubiera sido por parte, más humildad de parte de los judíos, hoy no existirían los judíos, el judaísmo como religión, sino que todos seríamos una sola fuerza cristiana, ¿no? Pero bueno, ahí está el problema de la libertad del hombre, en que tiene la capacidad de elegir a pesar de las evidencias, ¿sí? Muy bien. Finalmente, en el concilio de Yamnia, ellos quitan 7 libros a la Septuaginta, que era el libro sagrado de los judíos, con las cuales estaba compilada toda la fe judía, ¿no? En este canon alejandrino, que valga la redundancia, se formó en Alejandría, estaba en la biblioteca de Alejandría, porque además ya todos los judíos de la diáspora hablaban griego, entonces todos los escritos se compilaron en griego, de ahí que llamaron a 70 ancianos judíos, bueno, algunos dicen 72, y ellos transcribieron o compilaron los mismos libros de toda la religión judía para hacer este libro completo de la religión. Después que hubo todo el acontecimiento de Jesús, los judíos se van a reunir en el año 90 en el concilio de Yamnia y van a retirar los libros que fueron escritos de frente en griego y que no tenían un sustento judaico, hebreo, y ellos van a declarar que solamente tenía 66 libros el canon hebreo, ¿no? El canon judaico. Ellos van a tener su propia compilación de libros, porque además los cristianos empezaron a utilizar la Septuaginta como libro de fe, como libro de evangelización, porque otra vez les menciono, en ese libro se cumplían todas las profecías acerca de la persona de Jesucristo. Bueno, eso es para que lo sepan. Bueno, finalmente el cristianismo aceptado por muchas razones, ¿no? Su creencia, la creencia del cristianismo, a diferencia del resto de credos religiosos, no se basa ni parte de un libro, no. El cristianismo parte de una organización de personas que se organizan de tal forma que empezaron a multiplicarse, pero porque su profeta había resucitado, ¿no? Además que ellos tenían poderes, ¿no?, dados por el Espíritu Santo, ahora lo sabemos, que curaban muchas enfermedades a nombre de Jesucristo, ¿no? Si ustedes revisan la historia del Islam o la historia de Moisés o de Abraham, no van a encontrar milagros a nombre personal, ¿no? Es decir, siempre los profetas en el Antiguo Testamento han hablado en nombre de Yahvé. Así dice Yahvé, así dice Dios. En el caso de Jesucristo, no, totalmente distinto. Él siempre decía, porque yo os digo, ¿no? Se les ha dicho, ahora yo les digo que, ¿no? Y siempre hablaba que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, cuando se sabía que solamente Dios perdonaba pecados. En el caso de Mahoma no ha desarrollado, bueno, sus seguidores dicen que desarrollaba milagros, pero no se ha encontrado evidencia hasta ahorita de ello, ¿no? Y su libro sagrado, el Corán, es un libro, que yo lo he leído, es un libro un poco desordenado, ¿no? Tiene mucha literatura, pero no es un libro de orden, ¿no? No sigo más para no causar molestias a los seguidores del Islam. Bueno, entonces no partimos de ningún libro, partimos de la fe de ver a Jesucristo resucitado, ¿no? Luego vamos a añadir los libros, los evangelios que contenían la verdad revelada de Jesucristo, lo vamos a unir a la Septuaginta y la iglesia va a conformar el libro sagrado de los cristianos, que es la Biblia, ¿no? Pero ojo, nuestra fe no se basa en la Biblia, sino en la iglesia, fundamento y pilar de la verdad, según 1 de Timoteo 3:15. Bueno, es la fe más estudiada además, ¿no? Criticada, analizada por muchos campos científicos: antropología, historia, sociología, psicología. Sus eventos milagrosos, como los milagros eucarísticos, la sábana de Turín y la tilma de Guadalupe, conforman una cantidad de pruebas de la veracidad de sus creencias.
Ok, pueden cuestionar lo que quieran, pero hasta el día de hoy ningún científico puede explicar lo que ocurre dentro de la tilma de Guadalupe, como por ejemplo con los ojos de la Virgen, el color de la tilma, la conservación de la misma tela, ¿no? La sábana de Turín también, ¿no? Hay una radiografía de un hombre que se ha quedado impresa en ese material que hasta ahorita existe, ¿no? Y que ha sido probada de distintas formas, ha sido sometida en tal caso a muchos exámenes, ¿no? Cuando hubo una prueba del carbono 14 y detectaron que esta tela estaba datada en el siglo XI, en el siglo X, pónganle que en el siglo II o III no, o en el siglo XV, no importa. Pero esa prueba del carbono 14 estaba mal empleada porque el carbono 14 mide la antigüedad de la Tierra y de las partículas. En este caso, esta tela había sido expuesta al fuego, a los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, esa prueba no puede ser objetiva si es que se le aplica a la sábana santa. Bueno, vámonos con las sectas. Ya sabemos que todos los primeros 1000 años de cristianismo había solamente una iglesia que inclusive muchos mártires, ¿no? Con muchos mártires, la persecución romana sobre cristianos, etcétera, etcétera. Cae el imperio romano, pero el cristianismo sigue aumentando hasta el año 1054, en donde por primera vez los ortodoxos de Oriente, es decir, la iglesia de Oriente se divide de la iglesia occidental en Roma, ¿no? Y es Constantinopla que va a separarse de la iglesia romana y va a constituir ellos su propia doctrina, separándose del cuerpo místico de Cristo, que era uno solo, solamente porque no reconocían la autoridad de Pedro como el primer o como el único pastor de la iglesia, es decir, no el único pastor, sino la cabeza de la iglesia, ¿no? Muy bien, ellos no van a reconocer eso. Seguidamente está también allí colocado, es el tema de los ortodoxos, los luteranos y toda la fila de protestantes que tienen hasta el día de hoy van a dividirse o a salirse de la Iglesia Católica en el año de 1517, ¿no? Por esta reforma, entre comillas, que quiso hacer Lutero y que se le fue de las manos, además que él como monje agustino pensó que era así y solamente por un mal manejo de las indulgencias él sale de la iglesia, ¿no? Como si las indulgencias o la venta de indulgencias haya sido motivo como para abandonar todo el resto de doctrina o toda la iglesia. Muy bien, eso es lo que hizo Lutero y hasta el día de hoy la gente sigue dividiéndose porque Lutero traduce la Biblia al alemán y le aumenta palabras como en la carta a los romanos, en donde él sostiene que solamente la fe salva, ¿no? Bueno, y por eso es que todos los protestantes dicen que son salvos solamente por la fe, cuando eso es totalmente mentira. La carta de Santiago dicen que una fe sin obras es una fe muerta. Bueno, los anglicanos, en el caso de Inglaterra, Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón, era su esposa, porque no le había dado hijos varón y él tenía la preocupación de heredar el reino. Pero se separa y como el Papa no le dio el permiso para su divorcio, ella quería casarse con Ana Bolena y entonces el rey decide, ya yo no quiero saber nada más con Roma, ahora yo soy el Papa, ¿no? Y se instituye la iglesia anglicana. Y ahí he puesto a este protestante anglicano que era John Henry Newman, un anglicano que después de haber estudiado y aceptado objetivamente la verdad, regresa a la iglesia católica, ¿no? Y bueno, ahora hay muchos anglicanos que están regresando a la iglesia de Cristo porque se dan cuenta que la doctrina anglicana no es
la doctrina apostólica. Bueno, y además tenemos otras sectas protestantes como los adventistas, bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, valdenses y entre una cantidad interminable. Se supone que en Estados Unidos, allá por el año 2007, se habían contado o registrado una cantidad de por lo menos 70,000 denominaciones cristianas, ¿no? En sus datos, pero siguen aumentando. Muy bien, entonces vamos a concluir con estas ideas. Podemos abrir, yo creo que acá podemos ¿no? interactuar con los chicos. Entonces lo que vamos a hacer es darles la oportunidad. Les voy a colocar acá que podemos abrir nuestros micrófonos para concluir más que todo, ¿no? Listo, entonces, ¿qué dice? El hombre es un ser religioso por naturaleza, ya lo hemos visto. En todas las culturas Dios se manifiesta, entre tantas culturas Dios se manifiesta en la cultura hebrea. Jesucristo es anunciado por los profetas, establece el nuevo pacto, instituye una nueva Pascua, envía a los apóstoles a evangelizar. Los cristianos se multiplican y eligen obispos, presbíteros y diáconos. Muchos cristianos mueren en las persecuciones romanas. El cristianismo se va expandiendo, ¿no? El cristianismo llega a América y al Perú con la conquista española, y mucha gente ahora, ¿no? que ha abandonado todo lo que es la historia, va a querer formar su propia iglesia fuera del cuerpo místico de Cristo, que es su única y santa iglesia católica. Bueno, esto es todo, queridos amigos. Acá tenemos también algunas fuentes que he colocado acá para nosotros, si nos da tiempo, poder refrescar nuestros conocimientos. Ahí está el compromiso. Y finalmente, ¿qué te ha parecido el tema del día de hoy para que los chicos puedan publicar en su blog? Y bueno, fíjense que ahí hay una imagen que dice: saludaos los unos a otros con el beso santo, todas las iglesias de Cristo os saludan. La carta a los romanos. No existe en la Biblia ninguna otra carta que a la iglesia de Roma. No existe carta a las iglesias protestantes. Así que esta es otra evidencia más que existe un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, es la iglesia católica. Espero que les haya gustado el video, este tutorial, ¿no? Con algunas interrupciones, pero bueno. Y cualquier cosa, no se olviden de comentarme, escribirme. Nos vemos en el próximo tutorial.